Bueno, ustedes han tratado muchos temas, como dijo Clime, han dicho otros, pues esto da para mucho, ¿verdad? Este tema del derecho a la guerra y el derecho a la paz. Mencioné lo de la paz de Westfalia, como ustedes recordarán, fue el reconocimiento de la soberanía entre las potencias europeas, entre ellas, pero estaban agrediendo a otros pueblos, ¿no? Entonces pienso que se puede decir con precisión que quienes ejercieron el derecho a la guerra fueron los pueblos agredidos, especialmente en este continente y también en otros, en África, en América, en Asia. Pero aquí en América, que es lo que podemos conocer mejor, pues todo desde el norte hasta el sur, pues estos pueblos sintieron que eran agredidos, que estaban en su tierra y que tenían, por supuesto, derecho a la legítima defensa, como le llaman, a hacer la guerra a eso. Un paréntesis de esa introducción interesante. Ajá. Hay que ver agredidos ante quién. Los principales socios de Hernán Cortés en la conquista del México, del Mesoamérica, son los pueblos agredidos por el Imperio Azteca. Es decir, la Malinche y esa leyenda proviene, entre otras cosas, de pueblos subyugados, porque los imperios mesoamericanos no conquistaron a sus esclavos con brochures ni con charlas. Eran también agresivos contra sus prójimos. Ya esa es otra historia. No, es parte de la historia. Es parte de la historia. Claro. Pero estamos hablando de los... ¿Leyenda blanca contra leyenda negra? No, ponlo como tú quieras de leyenda, pero estamos hablando de los europeos que vinieron aquí a América, ¿verdad? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Bueno, como se quiera poner. En el caso de nuestro aquí, no había esa situación que en el Imperio Azteca, ¿no? Es un caso particular del Imperio Azteca. Quizá en el Imperio Inca, también. Pero los araucanos, por ejemplo, es otra historia. Los mayas. Los mayas es otra historia, los indios de la América del Norte es otra historia, ¿no? Entonces, estos pueblos entendían que estaban en su territorio y que eran los agredidos y que tenían derecho a la defensa, a la legítima defensa. Y lucharon con mucho valor, reconocido incluso por europeos como Alonso de Ercilla en la Araucana, como Alexis de Tocqueville en La democracia en América, que se refiere a todas esas luchas de esos pueblos del norte de América. Igual también aquí en esta isla, en los taínos, en los caribes, en las islas cercanas, también lucharon entendiendo que era por su territorio, por su tierra que estaban luchando y por su gente, ¿no? Algunos, muchos lo hicieron con suficiente valor, algunos con cierta ingenuidad, ¿verdad? Como Caonabo, que hablaron de un regalo, resultó que era una trampa. O Anacaona, que trató de hablar con la bestia de Nicolás de Obando, no con el caballo, sino con Obando, y resultó que utilizó ese momento para quemar vivo a decenas de nitaínos, de caciques subalternos, que eran los que podían hacerle alguna resistencia. Esa experiencia fue bien asimilada por Enriquillo, y por eso, cuando se sublevó en el Bauruco, la primera línea de defensa que trazó alrededor de las montañas fue la desconfianza en el hombre blanco, el intruso, el cara pálida, y eso le permitió y permanecer. También en el negro. ¿Cómo? Y también en el negro. Y también, bien. Que era un extranjero en ese momento. Bueno, pero el que le estaba agrediendo era el blanco. Ese momento. Pero esa lucha él la emprendió incluso invocando los valores cristianos. Claro. Ese es otro aspecto, los valores que el asunto es que él estaba defendiendo su tierra y a su gente, es la cuestión básica, y que estaba siendo agredido por los pesos blancos, aunque tuviera esos principios cristianos. El principio mental que lo obliga a defender lo aprendió de las casas. Bueno, el principio era de conservación, el instinto y de no ser, y su territorio, su tierra, pero bien. Todo eso se puede agregar. El asunto es que Enriquillo generó esa desconfianza porque ya conocía la historia que habían pasado Caonabo, Anacaona y otros, ¿no? Es decir que
ese derecho a la guerra estaba bien claro entre esos indígenas. Y podemos ir más adelante, también lo tenía bien claro Juan Pablo Duarte desde muy joven, que había que ejercer ese derecho a la guerra, porque ingresó a la llamada Guardia Nacional, una institución que se ha estudiado poco en la historia dominicana, pero Duarte ingresó a esa Guardia Nacional para entrenarse y entrenar a otros de sus seguidores, de los trinitarios, y al final de cuentas ese entrenamiento, ese rol que jugó la Guardia Nacional, aunque no se ha estudiado mucho, todo indica que le dio al pueblo dominicano de ese entonces, ya para 1844, una capacidad defensiva, una asimilación de conocimientos, correcto, claro, que no tenía en 1822, porque cuando hicieron la evaluación de la posibilidad de hacer frente al ejército haitiano de Boyer en 1822, lo que evaluaron Núñez de Cáceres, los jefes militares de entonces, el coronel Carvajal, el Pablo Alí, jefe del batallón de los Pardos Libres, era que no había posibilidad de hacerle resistencia. Sin embargo, ya en 1844 se demostró que había otra capacidad. Esa es nuestra gran diferencia con las independencias de Sudamérica, que sí habían heredado prácticamente intactas en la jerarquía militar de los realistas. Bien, que decidieron sublevarse. Sí, especialmente en México. Ay, sí. Sí. Pero bien, entonces esa Guardia Nacional creo que es uno de los temas que se debería estudiar mejor en la historia dominicana, porque evidentemente jugó un rol en esa capacidad defensiva que demostró el pueblo dominicano ya 19 de marzo, 30 de marzo, en esas dos batallas, y posteriormente en los años de guerra entre 1844 y 1856. E igualmente ya en la Guerra de la Restauración también estaban muy convencidos los dominicanos, Duarte especialmente, que regresó en 1864 por Montecristi, por cierto, un 25 de marzo, que debería ser un día de regocijo nacional en nuestro país, porque coincide que también fue un 25 de marzo que se firmó el manifiesto de Montecristi, 31 años después. Pero Duarte dice claramente que vino a defender con las armas en las manos la soberanía nacional, es decir, que igualmente esos restauradores se sentían con ese derecho a hacer la guerra al agresor español de nuevo entre 1863 y 1865. También está presente ese derecho a la guerra en el pensamiento antillano, en la guerra necesaria que menciona José Martí, ¿verdad? En el deseo de Hosto de que Luperón fuera a pelear a Puerto Rico y se convirtiera en el Máximo Gómez de Puerto Rico, y también, por supuesto, en ese caso sería el Maceo de Puerto Rico. O el Maceo. El Maceo. Antonio Maceo. Como fuera. Y por supuesto, entre los cubanos y esos dominicanos que pelearon en Cuba. También, por supuesto, se sentían con ese mismo derecho a la guerra los combatientes de la Barranquita, que enfrentaron a las tropas. 3 de julio de 1916, que es una fecha que yo insisto, es una vergüenza que pase tan desapercibida, porque esos sí eran valientes. Bien. Los soldados norteamericanos. En condiciones muy desiguales. Y el cobarde era Desiderio, que engañó. Un personaje sobrevalorado de la historia. Que se fajó. Bien, pero recordamos a los que enfrentaron a los Máximo Cabral. Claro, merecen más. Y otros más. Acuérdate que Desiderio era de Montecristi, no lo vaya Emilio Morel pero hay suficientes valientes en Montecristi. Engañó al pueblo dominicano con ese merengue. No, pero esa no es la falta de Desiderio. La falta de Desiderio fue el derrocamiento de Jiménez. Pero Desiderio puso los pies en polvorosa. Sí, pero bien, pasó la americana. Manuel, mencionamos lo que no pusieron el pie en polvorosa y enfrentaron a las tropas norteamericanas del 16. Máximo Cabral. Bien, Máximo Cabral y otros más. Igual que Carlos Daniel, sí, correcto. Y a los hermanos Frías.
Igual que en el este, los guerrilleros del este que enfrentaron también Evangelista Natera. Bien, Ramón Natera, Gregorio Urbano, Gilbert también. Igual sentían, por supuesto, ese derecho a la guerra, a la legítima defensa frente a esa agresión que en el este significó el despojo de la tierra de muchos campesinos y la formación de una pequeña compañía llamada Puerto Rico Sugar Company, que luego se convirtió en lo que hoy es el Central Romana, con más de 1.200 kilómetros cuadrados de tierra, que es más o menos casi 3 veces la cantidad de tierra que tiene la última república formalmente constituida, que es Barbados. Esa es como una pequeña Texas en potencia que tenemos ahí, que podría estudiarse mejor también. En fin, ese fenómeno, por supuesto, también se dio en 1965 entre los constitucionalistas que entendían que existía ese derecho a resistir a la segunda intervención de Estados Unidos en 1965. Algunos dicen que la insurrección fracasó porque no se repuso el gobierno de Bush, pero la realidad es que hubo 2 etapas en ese momento, del 24 al 28, el rescate de la democracia. Del 28 en adelante, con la intervención, tenía que ser la primera prioridad el rescate de la soberanía. Cuando hemos discutido esto en algunas aulas, he mencionado, y menciono aquí también, creo que para entender mejor ese fenómeno, es bueno comparar entre el acta de rendición incondicional de Alemania y el acta de reconciliación con que terminó la guerra en Santo Domingo, y también el acto institucional que sirvió de carta magna al gobierno de García Godoy. En el acta de rendición sin condiciones de Alemania no se garantiza ningún derecho, no se da ninguna explicación. Es un documento muy breve, de menos de una página, unos cuantos párrafos, porque ahí simplemente se dejaba constancia escrita del hecho incontrovertible de que Alemania había sido derrotada. Exacto. Fue ocupada, descuartizada en 4 pedazos, después se convirtieron en 2, pero no había que garantizar ningún derecho ni nada. En cambio, a pesar de la trascendencia de ese acontecimiento, la Segunda Guerra Mundial. En cambio, el acta de reconciliación de Santo Domingo, a pesar de la pequeñez de este territorio, es un documento más extenso, porque entre otras cosas había que dar por lo menos alguna explicación por qué Estados Unidos cambiaba su política del buen vecino, que había estado en vigor desde el 34 hasta el 65 precisamente, y volvía a la política del gran garrote del primer tercio del siglo XX, ¿no? A lo que se opusieron numerosos gobiernos que hasta se consideraban títeres del imperialismo, pero resultó que incluso actores políticos norteamericanos, o sea que había diferencia de visión. Pero los gobiernos de Venezuela, de Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica, todos se opusieron a la intervención porque reclamaban que se suponía que ya había terminado a esa etapa de las intervenciones militares. Exacto. Es decir, que esos pueblos también reclamaban el derecho a la guerra, el derecho a la paz también, ¿verdad? Que no había necesidad de una nueva intervención en América Latina. Entonces, esos documentos, en el acta de reconciliación, además de esa explicación que tenía que dar Estados Unidos a través de su mampara a la OEA, que se sintetizaban en una persona, el embajador Bunker, que era al mismo tiempo representante de Estados Unidos y representante de la OEA. Además de esa explicación, lo interesante de ese documento, al igual que del acto institucional, es que se reconoce que República Dominicana era un estado independiente y que las tropas debían salir en poco tiempo, después de las elecciones. Es decir, era una situación distinta a la intervención del 16, ¿no? En que desapareció el Estado Dominicano. Sin embargo, en el 1965, gracias a la resistencia de esos constitucionalistas,
se mantuvo la condición de Estado soberano y el rescate de la soberanía en poco tiempo. Quiere decir que es un claro ejercicio de derecho a la guerra para lograr la paz.